Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el glosario político de la democracia no existe la palabra nunca volverán. Siempre es posible que el poder se alterne y es base fundamental de la democracia desde la Revolución Francesa en 1789 con la creación del Estado moderno con su territorio, su población y su gobierno, y las elecciones como una consulta permanente entre el pueblo y sus representantes. Es la democracia representativa y participativa, que por cierto ahora tiene que ser cognitiva. Los mejores, los más sabios, los más inteligentes tienen que estar manejando el gobierno y la inteligencia debe imponerse sobre todo a nivel parlamentario. Es lo que decía Platón en la antigua Grecia, en la democracia griega. Los filósofos deberían dominar el poder porque hay que tener gente sabia en el poder, al margen de las emociones. Y precisamente lo que vimos en Estados Unidos con las elecciones, donde se impuso más la emoción que la racionalidad. Aparentemente Kamala Harris representaba más lo que era el espíritu democrático e internacional de los Estados Unidos y la herencia histórica de la democracia. Sin embargo, ganó Donald Trump con una vía más emocional, menos racional, pero que tiene que adaptarse a la ley y a las normas. Y además Trump sabe que si pierde las próximas elecciones, tiene que entregar porque eso de que nunca volverán es absurdo. Siempre la democracia es la alternabilidad. Y por cierto, ahora los demócratas entregan el gobierno a los republicanos como lo entregó también Trump a los demócratas con Biden. Y en el futuro tal vez tendremos a Kamala Harris dentro del criterio que es una mujer en ascenso, que logró fortalecer al Partido Demócrata, pero que no pudo igualar a la campaña y sobre todo a las promesas de Donald Trump porque están con problemas económicos, financieros, y pareciera que la experiencia de Trump es fundamental como empresario, además con un sentido realista en la política. Por eso la vicepresidenta demócrata Kamala Harris aceptó la derrota y dijo que debía aceptar los resultados de las elecciones estadounidenses al reconocer la campaña electoral de Donald Trump y el triunfo que obtuvo Donald Trump, y llamó a sus partidarios demócratas y a los que han votado por ella que lo sigan, porque es la única forma de vivir en democracia, aunque sigan sus ideales presentes y sigan luchando permanentemente. Es decir, la democracia acepta la derrota como la aceptaron en Francia, o en Italia, o en Portugal, o en cualquier país del mundo, hace poco también en Uruguay, lo mismo que en Argentina o en México. Es necesario ver, ya sea que el partido siga en el gobierno, en el caso de México no hay reelección presidencial, pero el mismo partido sigue gobernando, o en Argentina donde vino una nueva fuerza de oposición. Normalmente el péndulo da que gana la oposición frente al gobierno, sobre todo cuando son gobiernos muy largos o que tienen aspiraciones populares, la gente de cambiar el rumbo del gobierno. Por eso es importante la elección de Estados Unidos y veremos qué pasa con Donald Trump, pero por ahora el futuro está abierto para Kamala Harris y por eso esta declaración. Kamala Harris felicitó el miércoles por teléfono a su rival en las presidenciales, el expresidente republicano Donald Trump, vencedor de la elección. En un discurso a sus seguidores en Washington, la vicepresidenta y candidata por el Partido Demócrata afirmó que hay que aceptar los resultados, pero seguir luchando por sus ideales. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for. El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos. Pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre arderá brillante mientras nunca nos rindamos y mientras sigamos luchando. As we never give up and as long as we keep fighting. Harris añadió que prometió ayudar a su contrincante y a su equipo con la transición y que habrá un traspaso pacífico del poder. El presidente Joe Biden también llamó a Trump y lo invitó a la Casa Blanca. La victoria del republicano fue rotunda. Cuando aún faltaban los resultados de 4 estados, el magnate sumaba ya 292 votos electorales frente a 224 de Harris. Necesitaba 270 para ganar. Por eso hoy la prensa del mundo toda, sobre todo la europea, la africana, en el mundo árabe, en Europa toda y también en América Latina se ha referido al triunfo de Donald Trump, esperando que sea lo mejor, sobre todo que prometió terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania, tiene una buena relación con Putin, ojalá logre ese resultado y llegar a un acuerdo entre palestinos e israelíes en el Medio Oriente, además de darles fuerza al desarrollo, sobre todo en Estados Unidos, de la economía y las finanzas, lo cual hizo que ganara la elección. Sin embargo, vamos a ver cómo va a ser el gobierno de Donald Trump. Lo cierto es que económicamente por ahora ha sido positivo porque el dólar se disparó, las bolsas estadounidenses subieron
y el Bitcoin alcanzó el récord después de la victoria del presidente Trump en las presidenciales de Estados Unidos, que según los analistas podía reactivar la inflación. La economía es fundamental. Cuando un pueblo ve que el gobierno no tiene desarrollo económico y la gente no tiene capacidad para comprar, para vender, para entrar en el mercado y seguridad social, votan por la oposición. Es lo que ha pasado últimamente en las elecciones en América Latina, salvo casos como el de México, donde el gobierno repitió en elecciones democráticas, pero sin reelección presidencial. Esa es la alternabilidad fundamental en las democracias y además con proyectos políticos diferentes. Lo cierto es que Estados Unidos sigue siendo un ejemplo en democracia, en representación, y ya veremos qué es lo que pasa después del gobierno de Trump si los demócratas vuelven al poder. Los mercados recibieron con satisfacción el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. La bolsa de Nueva York abrió en fuerte alza el miércoles, con sus principales índices marcando nuevos récords en sesión. Entre los grandes ganadores de la jornada estaba el grupo de medios del magnate republicano, cuyas acciones subieron más del 12%. Las de Tesla, cuyo fundador Elon Musk hizo campaña por Trump y donó millones de dólares para su campaña, crecían un 11%. El presidente electo ha señalado que Musk tendrá un papel importante en su futuro gobierno, enfocado a la reducción de los gastos públicos. El sector tecnológico, considerado uno de los mayores beneficiarios de este resultado, estaba de fiesta. Los grandes fabricantes de semiconductores como Nvidia, la empresa más valiosa en bolsa en el mundo desde el martes, así como Broadcom o Texas Instruments, tenían grandes ganancias, al igual que Alphabet y Microsoft. Bancos como JP Morgan Chase y Goldman Sachs o empresas del sector industrial como 3M, Dow o Honeywell también se hacían fuertes. El dólar tuvo ganancias muy pronunciadas y el índice que compara el billete verde con una cesta de divisas alcanzó su nivel más alto desde principios de julio. Por su parte, el Bitcoin superó por primera vez la barrera de los $75,000, ante la esperanza de que Trump cumpla con su promesa de convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas. En cambio, el mercado de bonos del Tesoro se veía golpeado. El rendimiento de los papeles a 10 años, que es la tasa que paga el emisor, marcaba un máximo en los últimos 4 meses. Analistas estiman que esta es una señal de que el mercado espera un crecimiento más fuerte y quizás una inflación más elevada, que podrían ralentizar o detener las reducciones de tasas previstas por el Banco Central. Hoy precisamente escribíamos sobre una preocupación del mundo sobre el tema ecológico y ambiental por la actitud del presidente Trump al retirar a Estados Unidos de los organismos multilaterales. Eso lo pueden leer en el Universal de hoy, pero también hoy nos referimos en profundidad a algunos aspectos interesantes en todo lo que ha sido la presidencia de Estados Unidos, con variables, porque son varios presidentes, 47 que han llegado a la elección en Estados Unidos, a la presidencia, con todo tipo de situaciones, incluyendo un presidente que hizo campaña desde la cárcel, o algunos muy jóvenes como el presidente Kennedy y otros que han repetido, como en este caso Donald Trump. Hacemos una síntesis y señalamos precisamente que Kamala Harris podría ser en el futuro una presidenta por el Partido Demócrata. Después depende del triunfo, no solamente del éxito electoral, sino del gobierno de Donald Trump. Y haremos las entrevistas de siempre pensando por el protocolo, que es tan importante en la toma de un presidente. Y tenemos a una de las especialistas en Venezuela, como la doctora Orsini, sobre este tema. Ya regresamos. En estas elecciones para presidente de Estados Unidos hay que señalar algunos datos curiosos en relación a su historia, los presidentes y vicepresidentes. George Washington, el primer presidente, fue el que ha obtenido el 100% de los votos del colegio electoral, que es el órgano que elige al mandatario. El presidente que hasta el momento ha recibido más votos populares y electorales ha sido Ronald Reagan, en las elecciones de 1984, en donde obtuvo 54.4 millones de votos y tuvo 525 votos electorales. Richard Nixon también logró una hazaña de obtener el apoyo en 49 estados, el número máximo alcanzado hasta ahora. Por una enmienda modificada, el número 22 de la Constitución hecha en 1921, nadie en los Estados Unidos puede ser presidente más de 2 veces. La presidencia más corta fue la de William Henry Harrison, que solo duró 32 días. En contraparte, la más larga fue la de Roosevelt, quien estuvo al frente del país por más de 12 años. Abraham Lincoln fue el primer candidato del Partido Republicano en ser elegido presidente. El periodo fue de 1861 a 1865. El presidente Barack Obama se convirtió en 2008 en el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos. El único presidente que ha renunciado y dimitido a su cargo hasta el momento ha sido Richard Nixon.
tras el caso Watergate 1969-1974. Theodore Roosevelt fue el presidente más joven en ejercer el cargo, pues lo heredó tras la muerte de McKinley a los 42 años, mientras que John F. Kennedy fue el presidente electo más joven, pues llegó al cargo a los 43 años. Hasta el momento 4 presidentes murieron en el cargo por causas naturales. Fueron William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding y Franklin Delano Roosevelt. Solo 2 presidentes han ganado la reelección, Franklin Delano Roosevelt y Barack Obama. 3 presidentes de Estados Unidos han ganado el Premio Nobel de la Paz. Barack Obama en el 2009, Jimmy Carter en el 2002 y Wilson en 1919 con la creación de las Naciones Unidas. Solo los hijos de 2 presidentes también han llegado a ocupar el mismo puesto. John Quincy Adams, hijo de John Adams, y George W. Bush, hijo de George H. Bush. Hasta el 2024, 4 presidentes han muerto asesinados cuando estaban como presidentes en el cargo: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy. Son datos importantes para conocer un poco la pequeña historia de los Estados Unidos, que es la que hace la gran historia. En este momento la prensa de Estados Unidos y del mundo se pregunta por qué perdió Kamala Harris. Algunos señalan que aunque la candidata mujer parecía prometedora, una vez que los demócratas expulsaron a Biden de la campaña, ella rápidamente consolidó su moribundo partido, movilizó a las mujeres, hizo a los creadores de TikToks e Instagram con grandes apoyos y recaudó asombrosas sumas de dinero para el Partido Demócrata y para los donantes. Pero esta dinámica finalmente perdió fuerza y el republicano Donald Trump ganó las elecciones al superar la lista de 270 electores necesarios para su elección. Pero naturalmente ahora habrá que ver el futuro de la candidata presidencial y vicepresidenta Harris. Todos estiman que, de acuerdo al mandato del presidente Trump, podría ser una candidata ideal de los demócratas para regresar algún día a la presidencia de los Estados Unidos como primera mujer presidente de ese país.